Bueno, digo, les decía, esto de que el pensamiento, digamos, al ser centralizado, no permite que el chico contemple dos variables, ¿no? Como en estos ejemplos que plantean acá. O como en la seriación, ¿no? En la seriación en donde el niño toma en cuenta lo que está percibiendo ahora, pero no puede tener en cuenta la otra variable que era que A era más grande que B y por lo tanto, obviamente más grande que C. ¿Sí? Eh, Obviamente que a eso también le falta no solo considerar otra variable, sino esta lógica de asociar, ¿no? Esta experiencia con esta. Si este es más grande que este y este es más grande que este otro que le continúa, ¿sí? Entonces este primero, el A, va a ser más grande, seguramente por transitividad, les decía hoy, que el, el tercer elemento, el C. ¿Sí? Que de hecho, bueno, Piaget ahí como que estudia que no es desde un comienzo, sino que hay ciertos momentos en donde hay como etapas, ¿no? Hay etapas en donde se van produciendo, mira, no, perdido Marcelo. Hay etapas en donde se va produciendo, o va evolucionando el niño en el entendimiento de esto, ¿no? No es que de un día para otro cumplió 7 y ya entiende todo el pibe y utiliza la experiencia lógico-matemática, no. Eso se va a ir desarrollando con la maduración, con las experiencias sociales, con las experiencias físicas, ¿sí? Bueno, y con la equilibración que va logrando el niño en relación con el medio, ¿sí? En la interacción que tiene con el medio. Entonces, Piaget en esta seriación lo que muestra es, va a mostrar como distintas etapas, ¿sí? En donde el niño logra, primero agrupa de a dos, ¿sí? Cuando le damos toda una colección agrupa de a dos, después va agrupando de a tres y después se llega a dar cuenta de que hay un método para hacerlo, ¿sí? Que es este que tiene en cuenta las distintas variables y la transitividad. ¿Cuál es el método? El método de seriación es este. El nene agarra el elemento más chiquito de todos los que tiene y lo saca aparte. Si tiene que seriar de más chico a más grande, ¿sí? Agarra el más chiquito y lo saca aparte. De todo lo que les queda, ¿cuál agarra? El más chiquito y lo saca aparte. Y va armando la escala de esa manera. Tiene en cuenta que el que queda fuera, digamos, o con el que va empezando a hacer la seriación, siempre va a ser más chiquito que el resto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ese es el método. No tiene que ir comparando uno a uno, porque ahí, digamos, lo que se privilegia es, eh, vuelvo a esto, la percepción. En cambio, acá, al poder considerar dos variables, al poder considerar esto, que hay una lógica, ¿sí? Hay una reversibilidad en juego, en esto, ¿sí? ¿Cuál es la reversibilidad? Que este elemento, ¿sí? No es solamente más grande que este, sino que a la vez es más grande que este y más chico que el resto. ¿Entiendes? Son dos variables, pero a la vez lo reversible está ahí. En que un objeto puede ser más grande y más chico a la vez. ¿Entiendes? Eso es lo lógico, la lógica de la seriación. Hay otros experimentos que también va a mencionar Piaget, que ponen en juego, lo que usted tiene que tener en cuenta es esto, es cómo estos experimentos ponen en juego, ¿sí? Ponen en juego las formas que el niño tiene de pensar. ¿Sí? Ponen a prueba la forma que el niño tiene de pensar. La clasificación también es lo que se llama la lógica de clases. Lo mismo pasa con la conservación, ¿sí? La conservación son este experimento que les decía yo de la bolita de plastilina y la otra bolita y que una se achata y la otra la dejan igual, ¿sí? Ese tipo de experimentos lo realiza Piaget con distintas características de
la experiencia física, o de elementos o objetos de lo físico. La realiza con el número, ¿sí? La realiza con la sustancia, como esta de la bolita, cuánta sustancia hay, si hay más en una que en otra. La realiza con la longitud. Van a ver un experimento en donde a un nene le ponen un clavito en la mesa, clavan un clavito, y ponen un hilo, ¿sí? Haciendo como un ángulo de 90 grados, ¿sí? El hilo está así. Entonces la experimentadora corre el hilo así, bueno, después lo van a ver, y se van a dar cuenta que ahí mide la longitud, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿cuál es No más? vemos sus manos, profe. ¿Cómo? No se ven las No manos. vemos. Perdón. Bueno, lo van a ver que hay experimentos con la misma cuestión lógica, ¿sí? Se pone a prueba de cómo piensan lógicamente o no los chicos, con distintos experimentos que tienen que ver con la longitud de las cosas. Lo tienen en un cuadrito ustedes. Hay un cuadrito que yo les mandé, les mandé lo que decía al costado del cuadrito, pero el cuadrito lo tienen, esperen que se los voy a compartir, ¿no? Vamos a utilizar los recursos. Ya se los comparto, denme un segundo. Sí, que está el área, el peso, la longitud, la sustancia. Ese cuadrito, ese. El último, ¿ese lo subiste hoy o no? A ver, ahí se los comparto. Ya está. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven? No, ¿Lo pueden ver? ahí. Sí, sí. No traten de leerlo, por favor. Porque yo les mandé aparte un cuadrito en donde está bien la letra, porque esto no se entiende. Pero piensen, arriba acá, donde dice acá, habilidad de conservación, acá dice número. De los 5 a los 7 años el niño logra conservar lo que es el número. Y hay un experimento en donde le ponen filas e hileras de elementos y le piden a ver saber dónde hay más, dónde hay menos. ¿Sí? El niño después termina dándose cuenta que tiene que ver con la cantidad. Es una cuestión de cantidad de elementos, no una cuestión de si la fila es más larga o más corta. ¿Sí? Ahí hay como conservación del número, lo que importa es el número. Fíjense que acá están iguales, acá se las separan, ¿sí? Y los nenes que todavía no conservan la noción de número, dicen, no, hay más en donde es más largo. No, bueno, no hay más donde es más largo. No hay más elementos donde hay más largo. Están más distanciados los elementos, ¿sí? Donde es más largo. Bueno, también hay experimentos de sustancia, esta de la bolita que les decía, que es la segunda, ¿sí? La bolita ahí y la bolita aplastada. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más sustancia? Bueno, ninguna de las dos. Esta es lo de longitud. ¿Se dan cuenta de los experimentos? Sí. Lo ¿Sí? que vos pones ahí de 7 a 8 años o de 5 a 7, que ¿quiere decir que lo comprenden en esa edad? Exactamente. En esta edad logran la conservación. Sí. Ah, bien. Si quieren les leo lo que dice el cuadro. En realidad lo que dice acá les va a producir más confusión que otra cosa. ¿Estos experimentos los podemos hacer, por ejemplo, a un nene de 4 años? Sí, pero no te diría que es más lindo hacer los experimentos de clasificación con los chicos de 4 años. Estos van a ser... probar con el sobrino. No les van a dar pelota a los chicos. Sí, lo quiero hacer, por eso. Pero los de clasificación, después te paso, Luli, y te digo cuáles son los materiales para poder hacerlo. Hay un experimento con figuras geométricas que las puedes cortar en papel. A mí me lo hicieron hacer, pero Bueno, sí, porque lo quiero hacer, tengo a mi primito de 4 años. Si querés probar alguno de estos, probá el número, a ver qué te dice. Bueno. Ponele fichitas y a ver qué te dice. Dale. La longitud... Vamos a tener la piaguetiana Lulú.
Sí. Se llama con los experimentos de Piaget. Fíjense que acá en la longitud también, les aviso, son iguales. Sí, gracias, porque yo te digo que Pasa que al creo estar que me quedan nublada, los 8, porque... la percepción, y ahí es donde entran las ilusiones de percepción, la percepción a veces nos da a entender, si lo miramos nada más, que parecería que hay una que es más larga que la otra. Pero no. ¿Sí? Quedó congelada, Luli. Ah, ahí está. Pensé que me estaba haciendo. No, acá estoy. Había quedado así. Ahí se tildó otra vez. Bien, lo mismo con la conservación del área. ¿Sí? Lo mismo sucede. Acá el área, yo no sé cómo se calculaba en matemática el área, pero bueno. Nos damos cuenta que acá son 6 cuadrados y acá también. ¿Sí? El área es la misma. Lo mismo con el peso. Hay experimentos con el peso, a veces un guacho, Piaget. Les dice, les da un material que es liviano y después le dan plomo. Y eso lo Entonces, explicaba. ¿viste? Bien diferentes los pesos, ¿no? Bueno, lo mismo con la conservación del peso. Pero fíjense que son edades más avanzadas. Y la conservación, por último, la conservación del volumen. ¿Sí? Fíjense, una figura metida en el agua ocupa cierto espacio, el volumen es el espacio que ocupa un objeto. ¿Sí? Te das cuenta por el agua. ¿Sí? Metés, sumergís en un coso con agua un objeto, si el objeto tiene más volumen, el nivel del agua aumenta. ¿Sí? Acá, por más de que el objeto sea más alto o acá más ancho, el volumen del agua se mantiene igual. Bueno, son todas pruebas, ¿sí? Y hay que ver cómo el niño justifica esas pruebas. Hay formas de justificar, ¿sí?, la conservación que son menos avanzadas que otras. Cuando el nene dice que en el experimento de conservación, en cualquiera de lo que ustedes digan, no se introdujo nada nuevo, ¿sí? No se modificó la sustancia en sentido de que no se agregó nada, ni se quitó nada, ¿sí? Esa argumentación por identidad, se llama, es menos avanzada que la argumentación por reversibilidad o por compensación. A ver, al niño se le pregunta, se hacen estos experimentos y se le pregunta, ¿hay más o hay menos? ¿Sí? ¿Hay más o hay menos? ¿Más grande, más chico? ¿Ocupa más espacio, ocupa menos? ¿Más grande? ¿Pesa más, pesa menos? ¿Es más largo, más chico? Bueno, cosas así. Y el nene responde, ¿no?, a eso. Pero la forma, después se le pregunta por qué. Y ahí es donde los nenes argumentan, ¿sí? Ahí es donde ves también qué tan logrado está ese pensamiento lógico, matemático que tiene el niño. Porque los nenes, si vos les modificás la figura a veces, no sé, no en estos experimentos, pero sí en otros, ¿sí?, en las clasificaciones, si vos les modificás, lo corres un poco, te das cuenta que no es tan flexible el pensamiento, sino que sigue siendo un poco rígido todavía, ¿sí? Entonces vos ves como distintas etapas. Ya lo vamos a ver cuando veamos las clasificaciones ahora, que les voy a decir. Pero se le pregunta por qué, se le pide que argumente, que es lo que decíamos hoy, en la relación, en la socialidad, el nene tiene que argumentar por qué, ¿sí? Y los nenes pueden argumentar de distintas formas. Una de las formas de argumentar es esta, es que les decía yo, de la identidad. La identidad se llama así, argumentación por identidad, porque ven que no se agrega nada. Entonces son idénticos, siguen siendo idénticos uno al otro, por más de que se ponga de una forma la cosa, por más que se ponga de otra, por más que se estire la cuerda, por más que se achique, perdón, que se estire no, que se doble o que quede recta, ¿sí? El nene dice, no, pero no agregaste nada, no le pusiste otro cacho de cuerda, sigue siendo igual, ¿sí? Esa es una argumentación. Y la otra
que es un poco más avanzada, es por, como les decía, por reversibilidad, en el sentido en que decís, bueno, pusiste la cuerda así, la doblaste, la puedo poner a volver, la pongo igual que como estaba, y ahí me doy cuenta de que no hubo, de que hay conservación de la longitud, ¿sí? En el ejemplo de las dos tiritas de esas dos cuerdas. Y después hay otra argumentación que es la siguiente, es por compensación, ¿sí? Es como decir, bueno, lo que decíamos hoy, la bolita de plastilina, sí, esta es más alta, pero la otra es más larga, ¿sí? Eso es compensación. Son formas de argumentar distintas, ¿sí? Pero que todas, de lo que dan cuenta es de que hay un pensamiento operatorio, ahí. Hay una lógica. Cuando digo pensamiento operatorio estoy hablando de eso, de que hay una lógica. Si nos guiamos por la percepción nos puede engañar en muchos casos, ¿sí? Fíjense, si ustedes se guían por la percepción a ojo, intuitivamente, fíjense la del área. ¿Qué dirían? ¿Cuál es más grande desde el área? ¿Cuál les parece que sea más grande? De las tiritas esas, de la longitud, ¿cuál les parece más grande? A ojo, no empleando la lógica. Hay ilusiones perceptivas, ¿sí? Hay ilusiones perceptivas que a mí me da, por ejemplo, en esta, me parece que esta es más grande que esta. No sé a ustedes qué les parece. Como que ocupa más área esta que esta, porque tiene más área esta que esta, perceptivamente. ¿A ustedes qué les parece? Sí, viéndolo así, sí. Sí. Da como un, porque pareciera que tiene un cuadradito más, es más, los conté yo. Sí, claro. Está bien, puede ser que parezca eso, pero no. No. Lo que pasa es que acá tenés espacio vacío, ¿ves? Claro. Entonces parece que fuera más, sí, es más larga, parece, sí, pero no. Hay espacio bueno, vacío. más larga es. Igual. Es como, si ustedes quieren hacerlo con la cocina, pónganle levadura a una torta y otra no, y listo, se van a dar cuenta. Ay, no La sé misma cocinar. cantidad de sustancia, pero en una va ahí No de gastar por cosa, harina. la otra es más compacta. ¿Sí? Fernando, tengo una pregunta. Dime. Cuando dijiste, una pregunta no, sí, una pregunta. Dijiste identidad, reversibilidad y una más, que no entendí bien qué sería. Compensación. Compensación. Claro. En la pelotita. Claro, lo que dijimos hoy, lo que veníamos diciendo. Pero eso que serían características. Son argumentos que dan los niños. Argumentos. Argumentos para explicar por qué, ¿sí? Se conserva la sustancia, por qué no. Argumentos para explicar el experimento de conservación. Claro, exactamente. Claro, pues le preguntan a los nenes, ¿hay más o hay menos? ¿Es más largo o más chico? El nene dice, ¿es más largo o más chico? Lo que sea. O son iguales. ¿Cambió algo o no? Son iguales. ¿Por qué? Le preguntan. Tanto si responde bien, no bien, si responde desde la intuición, como si responde desde, le van a pedir una argumentación para saber por qué piensa así. Claro, o sea, iría de identidad el primer argumento dentro del nuevo esquema, que sería el de operaciones concretas, hasta llegar a la compensación. Hasta la compensación, ¿sí? Que es más avanzado, porque tiene en cuenta dos variables, claramente. Claro. Y después, les decía, esos son los experimentos de conservación que dijimos y de seriación. Y después está la clasificación, que no es ni más ni menos que en matemática, no sé si ustedes lo vieron, yo no me acuerdo, pero la lógica de las clases, ¿sí? De la clasificación, del armado de conjuntos. Es el que te preguntaban que, por ejemplo, que hagas, ay, no me acuerdo exactamente cómo era, pero yo lo hacía muy mal siempre. Por ejemplo, Pablito se juntaba con, no sé, Juancito y tenías que unir y todo eso. No sé cómo lo veías vos en la escuela. Como que tenías que ir Juancito se uniendo. juntaba en base a un criterio, ¿se juntaban? Claro.
Sí, esos son los Entonces que vos hay. tenías que ir haciendo como flechas, a ver cuántas veces te habías juntado con Juancito, cuántas con Ah, Pablito no, y así. no sé. Ah, No, bueno, no sé. acá es, a ver, es más simple. Conjunto. Mm. Hay una propiedad que hace, ¿sí? Propiedad de conjunto. Hay una propiedad que hace que haya elementos. Todos los elementos de este conjunto tienen una propiedad común. Ah. Seres vivos, animales, hombres, no sé, seres humanos, perdón. Digo, la clasificación simple es en base a un criterio. El experimento que yo te decía, Luli, es el experimento este que se hace con los nenes con figuras geométricas. ¿Sí? Se recortan o se hacen triángulos. Son 3 variables que se tienen en cuenta. Las dice ahí el autor. Formas geométricas. ¿Sí? Recortar triángulos, Sí. redondeles y cuadrados. ¿Sí? 3 formas geométricas, 3 colores. Azul, el primario. Azul, amarillo y rojo. Y además, 2 tamaños. O si querés, 3 tamaños. Pero 2 tamaños está bien. Grandes y chicos. ¿Sí? Entonces vas a tener cuadrados azules, grandes, bueno, nada, combinación de variables. Entonces vos le das todo ese material al chico y le decís, poné lo que va junto. ¿Sí? Sí, o te lo agrupa por color o por tamaño. Así sería. Y en la clasificación simple, el nene considera una variable, pero arma un conjunto en base a esa variable. Hay distintas etapas. Hay una etapa en donde O hace lo que quiere. con un cuadrado y te dicen esto va junto porque es una casita. Totalmente tomados por la percepción. ¿Sí? Okay. Están ahí los nenes. Hay otra etapa que se llama colecciones no figurales, que vienen de figura, digamos, donde el nene agrupa, pero de acuerdo a la clasificación simple. Un criterio. Y si no arma ninguno de los dos, ¿Cómo? y si no arma ninguno de los dos criterios, ni los agrupa por color ni por tamaño, o bueno, sea, hace lo que su imaginación quiere, ¿qué le digo? ¿Está mal? Como su imaginación. No, no, vos no le decís si está bien o está mal al nene. No, no importa. No le tenés que decir si está bien o está mal. No. Vos tenés que dejar que haga, que arme. Bueno, gracias. Te digo, No le decís bien o mal, le decís gracias. Listo. gracias por No, tu en no serio, colaboración. te lo indican que hagas así, porque si no lo refrustras. Te dicen, no, mal, nene. No, no le voy a decir así. Pero puede pasar que digan, no, Y le pegues. o sea, que arme lo que él quiera. Sí, sí, déjalo que Yo arme. se lo doy y le digo, Eso bueno, es haz lo que vos quieras. por más de que vos le digas, no, pero así no es, no lo va a entender. Ok. Hay una etapa que es, como le decía, figural, arman de acuerdo a la percepción, a la figura, cuadrado con triángulo por una casita, una chimenea. Una parte no figural que tiene que ver con, bien esto que vos decís, hay una etapa en Vygotsky que toma esto. En Piaget no, Piaget dice no figural, dice bueno, un criterio, utilizan un criterio, los grandes, y arman todos los grandes. ¿Sí? Los que van juntos, bueno, todos los grandes. O por ahí, como vos decís, no tienen ningún criterio para armar. Está bien eso. Claro. Bueno, si tiene un criterio es porque ya está en la lógica de clases. ¿Sí? Ya maneja por lo menos la clasificación simple, que es en base a un criterio. Ahora, hay clasificaciones que son más difíciles, en base a 2 criterios. Claro, si tuviera que armar los dos. Por ejemplo, ¿cuál sería en este que les di yo, en este experimento? Color y tamaño. Color y tamaño, claro. Tamaño y qué. Y color. Color. Muy bien, buenísimo. Figura. ¿Vieron? Bueno, ahí está. Mabel está en el operatorio concreto. ¡Vamos, Mabel! Oh, tengo un sueño. Está bien, ya termino. Bueno, entonces, ese también es otro, ¿no? Esa es otra clasificación. Y después hay una clasificación más compleja todavía, que es la de clases y subclases. ¿Sí? En todas estas se usa la lógica, una lógica cada vez más difícil. La de clases y subclases sería un ejemplo, hoy lo vi yo al ejemplo de una pavada, que es que están
las plantas, las margaritas y otras plantas. ¿Sí? Bueno, margaritas y otras plantas son subclases dentro de la clase plantas. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay una clase, es como hablar conjuntos y subconjuntos. Hay una lógica de inclusión de eso. ¿Cuál es la lógica? Si yo les pregunto, ¿hay más plantas o más margaritas? Son todas plantas. ¿Cómo? Son todas plantas. Pero si yo digo, en el conjunto de las margaritas, ¿hay más que en el conjunto de las plantas? No. No, porque un conjunto, que es el de las Hay plantas, incluye al otro, que es el de las margaritas. ¿Sí? Y es más amplio. Bueno, los nenes, cuando no logran entender la lógica de clases, no pueden responder a esto. Y hay una etapa en donde todavía no logran entender esto. ¿Sí? Las cuestiones, las relaciones entre las partes y el todo. ¿Sí? Las margaritas son una parte del todo. Ahí les va a dar ejemplos de eso. Y cuando por ejemplo, se le dificulta, por ejemplo, si yo le hago estos tres colores con estas tres formas y le hago uno solo, ponele un triángulo negro, que esté solo ese, Sí. ¿sería una dificultad o no? Por ejemplo. Y pero ahí No. lo que harías No sé si es se por ¿No ve. sería una ahí. dificultad? La dificultad se ve a ver, vos ponele, agarrá y le decís, bueno, juntá todos los triángulos. ¿Sí? Ahora, Sí. ponele, nosotros lo decimos, no le decís esto al nene porque el nene ya lo está guiando. No, claro, obvio. En las clases podríamos decir eso nosotros, agarramos y armamos el conjunto de Sí, sí. todos los triángulos. Dentro de ese conjunto, ¿qué subconjuntos podés armar? Lógicamente. Teniendo en cuenta estas características que decíamos hoy, ¿no? Y de tamaños, Diferencia de de color, de colores. tamaño y de color. todo. ¿Quién, Mabel? Sí, eso, de colores, de tamaños. Sí. ¿Qué es un conjunto? Tenés todos los triángulos. Y bueno, ya lo dijo Mabel. Ah, ¿qué dijo? Colores, tamaño, Ah, ahí está, claro, eso es un conjunto, por colores y por tamaño. Perfecto. claro. Ahora, ojo, porque si lo armás por tamaños y por colores, va a haber algunos de los elementos que pertenecen a los dos subconjuntos. A ver, no, por tamaño y por color no. Está bien. ¿No es? Está bien, por tamaño y por color no. Está bien, perfecto. Y sí, porque te pueden juntar las tres formas geométricas del color, y si No, no, que todos tenés los solo otros. triángulos. ¿Eh? Solo triángulos tenés. Pero puede haber triángulos del mismo tamaño y de diferente color. Sí. Por color, dijiste vos, y por tamaño. Sí, pero el experimento no era tres formas geométricas distintas. No entendí más. Sí, pero eso ya los dejamos afuera. Dijimos, armamos el conjunto de los triángulos. Ya está. Ah, Eso lo tal vez dejamos no. afuera. Listo. No escuché esa parte, sorry. Está bien, está bien. Remando la dulce de leche. No, pero está bien. A ver, Nah, sí. tenés el Se jodió. conjunto de todas esas figuras. ¿Sí? Conjunto de todas esas figuras. Bueno, y un subconjunto serían los triángulos. Y un subconjunto sería los triángulos grandes. Claro. Me lo voy a tener que hacer yo primero el experimento. No te preocupes, yo también lo tuve que hacer, ¿eh? Lo tuve que poner. No, pero ese era el experimento más complejo igual. Ya Ahora, lo los que ustedes tienen conjuntos, que... Ah, perdón, ¿ese era el más complejo? Y sí,
El de los subgrupos, Sí, ¿o no? sí, sí. Y más que nada estas preguntas que le hacen, si hay más en uno, más en otro, ¿sí? Es a ver si entienden la relación lógica entre las partes y el todo. ¿Sí? Pero bueno, así como que los van probando a los niños, o sea, van probando la lógica que domina de alguna manera sus pensamientos o sus esquemas para entender la realidad. Y que no estén guiados por la percepción, sino por la lógica, la matemática. Claro que eso lleva un tiempo, pero fíjense la conservación. Hay cosas que son más difíciles de conservar que otras, ¿sí? De lograr la conservación, la habilidad de la conservación. Estos experimentos, no, a ver, hubo aplicaciones en educación en donde a los nenes les daban estos experimentos. No, no se trata de que los nenes, sí, si querés darle estos experimentos y estos juegos, está todo bien, pero no se trata de los experimentos en sí, sino del pensamiento lógico-matemático que se puede aplicar a otras cosas también. ¿Sí? A todas las otras cosas se aplica. Se les enseña a los nenes para, a ver, el número, para que aprendan el número, la suma, la resta, Lo hacen con otro fin. la división. Son partes de lo mismo, ¿eh? La suma, la resta, la multiplicación son operatorias. Son operatorias, son cosas que nosotros hacemos mentalmente y regidos por una lógica. ¿Sí? Una consulta, Fernando. ¿Esto experimenta a un niño con una discapacidad? ¿Cómo sería? Y no sé, probablemente daría una edad mental, depende. Si hay un retraso, No habría problema. pero vos ¿en qué sentido me lo preguntás, Lali? ¿En cómo realizarías el experimento si el chico tiene una discapacidad motriz? Claro. Y le decís que te vaya diciendo qué pone junto, qué pondría junto. Le va señalando y le va diciendo este, o este, ponele. Y a un no vidente, A nivel intelectual, también podría servir como un test a ver qué sucede con lo intelectual en esa discapacidad motriz, o en una multidiscapacidad. ¿Sí? Yo les voy a pasar ahora unos videos en donde Piaget explica, el mismo Piaget, explica un poquito, y después hay una experimentadora que trabaja con los niños y hace toda esta serie de pruebas de conservación, no con todo, Bueno. pero sí con algunas cositas de conservación de longitud, de área, de volumen, y muestra cómo responden los niños. ¿lo pueden mandar al grupo de WhatsApp, mejor los Sí, videos? al grupo de WhatsApp. ¿Al grupo de WhatsApp? Bueno, dale. Mejor, sí. Porque hasta ahora el aula capaz que esté funcionando a full. Bueno. La cara de todas, ¿no? Como... Un poco difícil. Y ni que hablar si yo les digo de dónde saca Piaget esto. En realidad lo saca, bueno, se lo estoy diciendo, lo saca de las matemáticas. ¿Sí? Para las clasificaciones rige una lógica de conjunto. Acá lo importante es que se coordinan distintas variables, ¿sí? Lógicamente, en el pensamiento del niño. El niño puede coordinar variables. Así como en la sensoriomotriz empieza a coordinar la visión con la aprehensión, acá coordina variables, ¿sí? Mentales y lógicas. Entonces se arma una estructura de conjunto. Eso, en matemática, por ejemplo, Piaget toma dos referentes. Uno que se llama agrupamiento, que tiene que cumplir con ciertas características, ¿sí? Son grupos que cumplen con ciertas características, que él lo menciona después en el mismo texto que les di yo, menciona y dice que hay ciertas propiedades que tienen que cumplir esos conjuntos. Dice, composición,
La primera ley que tienen esos conjuntos, esa lógica matemática, es la de composición. Dice, dos operaciones de un conjunto pueden componerse entre sí y dar además una operación del conjunto. Y el ejemplo es 1 más 1 igual a 2. ¿Sí? Un elemento se puede componer con otro, ¿sí? En este caso se compone a partir de una operación que es la suma, y dan como resultado otro elemento del conjunto, que es 2. ¿Sí? Estamos hablando del los números positivos. Ujú. El conjunto de los números positivos. Pero lo mismo pueden hacer con las clases, no con estas clases, sino con las lógicas de las clases. Ustedes suman las margaritas más todo el resto de las otras flores y ¿qué les da? El conjunto de todas las plantas. ¿Sí? Bueno, Con la lógica de clase también se cumplen esas. Fíjense que son leyes matemáticas que se cumplen para lo que ustedes quieran. Ay, Dios. Sí, es complejo. Ah, y estaba, a ver. Sí, Ah, pero estaba en silencio. Estaba renegando. Pensé que estaba en silencio. No, ya sé que vas a renegar con esto. Ay, mirá si decías algo, Lali. Ay, Mirá si decías algo. Piensen en Ah, esto. no, más que renegar, porque no. Lo que les dejo para que piensen es, ¿de qué les puede servir a ustedes esto? Un minuto. ¿Cómo pueden utilizar este conocimiento ustedes? ¿Cómo qué? ¿Cómo pueden utilizar este conocimiento de las distintas etapas de Piaget, que Piaget establece, sea desde los distintos periodos que venimos viendo desde el primer año hasta acá? ¿Cómo les puede servir a ustedes? Eso se lo dejo como tarea. Piénsenlo. Se lo dejo como tarea implícita, ¿no? Porque vamos a hacer una actividad de eso. Pero piénsenlo, a ver cómo eso les puede servir. Bueno, bueno. Lali, después pasa la pregunta. No escuché. ¿Cómo ¿Cómo qué? esto que estamos viendo de Piaget ¿para qué les puede servir a ustedes? Corta. ¿Se corta? Se corta, sí. Chan, 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 chan. Bueno, yo Bueno. justo ahí la anoté. Bueno,